A ver qué dice Alexandra, dice, estamos pensando, yo creería que primero tener en cuenta aquello que los estudiantes les dificulta entender, más que a partir de allí diseñarla. Eh, sí, a ver si es qué cosa les cuesta entender, pero lo que ocurre que ahí está, comprendo ahí la dificultad que marca la profe Alexandra. Lo que sí que hay veces hay que ser cuidadoso con ese criterio, porque si no, yo puedo decir, mis estudiantes les cuesta entender suprimir paréntesis, corchete o llaves, o racionalizar denominadores. Y hay veces el profesor, cuando está enseñando racionalización de denominadores o enseñar jerarquía de uso de paréntesis, corchetes y llaves, lo convirtió en una técnica. Eso es el foco, es una técnica. Y entonces el siguiente ejercicio es cada vez más complicado, que pone en tela de juicio la paciencia del estudiante, de transcribir ejercicio tras ejercicio. La primera vez usted elimine los paréntesis, la segunda vez elimine los corchetes y copia o racionalizaciones, entonces ya viola uno de los primeros criterios. Usted no está proponiendo una actividad de alta demanda cognitiva. Usted no está proponiendo, como dice Fernando Arzarello, un problema. Usted está proponiendo aplicar reglas y procedimientos. Obvio que a mi estudiante le va a costar. Si yo veo a mis estudiantes les cuesta entender la noción de límite y entonces ahora yo le voy a dar mucha cantidad de límites para que los resuelva, entonces usted está convirtiendo la matemática en un conjunto de reglas. Usted no está enseñando a razonar y pensar en matemáticas, simplemente la lleva o derivar. No sabe, no, les cuesta entender la regla de la cadena y entonces le doy derive la función logaritmo neperiano del logaritmo neperiano del seno y así, donde uno tenga que aplicar como 5 o 6 veces la regla de la cadena. Y la pregunta es, ¿en qué contextos usted tiene que aplicar la regla de la cadena para encontrar una derivada así? O derivada de orden cuarto, de orden quinto. ¿En qué problema usted requiere? Entonces, tengo que ser reflexivo. No estoy proponiendo un problema, estoy proponiendo reglas, reglas y procedimientos que un estudiante no lo va a hacer. O sea, eso es una de las cuestiones que sí las vemos en los profesores. Heiner dice, un criterio fundamental para la planeación de la clase de matemática es dinamizar la interacción docente-estudiante en entornos virtuales en el marco de la pandemia para que no pase que solo sea el docente. Sí, eso es cierto, pero eso ha sido tan difícil. No sé, ahí me lo pueden contar ustedes qué ha ocurrido en Colombia, yo le puedo contar lo que ha ocurrido aquí en Argentina. En Argentina, en enseñanza secundaria y enseñanza primaria, no se les puede exigir a los estudiantes que se muestren en cámaras, no se los puede filmar. Entonces, muchos de los estudiantes solo se conectaban a la clase y no participan. Y entonces eso fue muy difícil. Hemos visto profesores muy constructivistas dentro de matemática, que en una clase real con los estudiantes trabajan en grupos. Es muy difícil en la virtualidad que ahora, ¿cómo hago el trabajar que los estudiantes trabajan en grupo, que dialogan entre ellos? Ellos aprenden a dialogar en las redes sociales, sí, trabajan, pero para el trabajo en matemáticas no. Y entonces el profesor se queda casi hablando solo. Esto es la metáfora que yo les uso de clases de espiritismo, en el sentido que uno está hablando y tiene así un grupo de nombres sin rostro, sin nada, y hay veces uno termina diciendo, Javier, usted está ahí, está conectado, usted, Javier, ¿me escucha? Y hago la alusión a las clases al espiritismo cuando se están intentando conectarse con el más allá. Acá nos ha pasado, entonces eso sí fue muy, muy, muy dificultoso. Y desde mi óptica fue así casi una vuelta al conductismo esta pandemia, porque los profesores terminamos dando clases casi eh, conductistas, o sea, el profesor dando clases, esta idea de el profesor enseña hablando y el estudiante aprende escuchando, ¿no? Entonces, que no son así las clases habituales. ¿Algún otro criterio? Porque si no, no les quiero contar lo que sale de las investigaciones. ¿Alguien más se anima a compartir algo y comentamos?
Si no les resumo, miren, ahora nos vamos a volver en un taller conductista, ¿sí? Les voy a contar cosas yo, vamos a compartir acá de nuevo la pantalla. Ah, esto, miren, si quieren, esto se encuentra en la red, esto es producto de investigaciones que hicimos en tesis de maestrías y de doctorados, hay todo un texto de un grupo de investigación que tenemos de la Universidad Nacional de General Sarmiento y está publicado ahí. No hace falta ni siquiera colocar esa dirección URL que aparece allí, sino con el nombre de Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática. Aparece este libro en formato digital, es el resumen que yo voy a hacer así muy rápido de algunos de los criterios. Uno de los criterios que vemos, esto es hacer ¿cómo surgieron estos criterios? Surgieron de una confluencia entre todas las líneas de educación matemática. ¿Qué es lo que proponen? ¿Qué proponen las recomendaciones? Los diseños curriculares. Entonces, por ejemplo, esta era una de las recomendaciones que les damos a los estudiantes. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto, y evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Voy con la explicación, porque en el texto damos los ejemplos, qué cosa no. No se debe confundir que todo tiene que ser en un contexto real. No, por eso es, si el enunciado usted lo relata en un contexto real, usted puede decidir en un contexto intra o en un contexto extra matemático. El error frecuente es que a los profesores les parece que los estudiantes lo entienden mejor en un contexto extra matemático, o sea, en contexto real. Entonces, lo que hago es, yo estoy trabajando con función de segundo grado, parábolas. Entonces, le pongo un contexto real, imaginemos ahí, pongo esto porque ha sido un problema que aparecía aquí en Argentina, que fue clásico, que hablaba sobre Ginóbili, que estaba con la pelota y que lanzaba la pelota. Y entonces, la primera pregunta era, encuentre la ecuación canónica de la parábola. Y uno dice, pero si usted lo relató en un contexto real, en el contexto real yo no me haría la pregunta cuál es la ecuación canónica de la parábola. Yo en el contexto real me podría preguntar qué cosa. ¿Logró encestar la pelota? ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire? O sea, podría hacerme preguntas de esa naturaleza. Entonces, si yo relato un problema en un contexto real, la pregunta tiene que ser de ese contexto, algo que tenga sentido de ese contexto. Entonces, el usar la ecuación de la parábola o la ecuación canónica de la parábola es el recurso que me va a permitir responder a esa pregunta. Ese es uno de los criterios que hemos visto y hemos trabajado y los proponemos. Otra cuestión es el modo en que narramos las actividades. Como buscamos que los estudiantes aprendan a argumentar, o sea, porque la idea es que argumenten, no solo que resuelvan, entonces decimos otro criterio es evitar, en la medida de lo posible, pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace gráficos y en cambio hacer algunas preguntas donde eso sea el requerimiento, tal que solo contando con él se pueda responder a la pregunta. Y articulado con eso es, en la medida de lo posible, evitar dar información que asegure existencia o la unicidad de algo buscado. ¿Qué sería que asegure la existencia y unicidad de algo buscado? Veamos las actividades, que no significaría que son buenas actividades, pero cuando las enunciamos y dicen de esta naturaleza, encuentre la ecuación de la recta que pasa por tal punto y tal punto. Bueno, pero entonces en el enunciado es encuentre, lo que me está diciendo es que existe y que es única. Encuentre la ecuación de la recta que pase por estos dos puntos. Que es muy diferente a que pregunte si existe una recta que pase por estos dos puntos y si es única, porque ahora tengo que argumentar. ¿Cómo argumentaría que es única una recta que pasa por dos puntos? Bueno, tendría que recurrir a axiomas de la geometría, tengo que ingeniarme y decir, es diferente, me cambia el modo en que estoy pensando una actividad. Ni hablar si decimos 3 puntos no alineados del plano, por ejemplo, y uno dice, encuentre la ecuación de la parábola. Claro, 3 puntos no alineados del plano determinan una única ecuación de la parábola. Ahora, si lo hacemos diferente y preguntamos, ¿existe al menos existe una función de segundo grado que contenga estos puntos?
porque si no fundamente, tengo que dar como fundamento que es única. Entonces, amplía la demanda cognitiva que le pedimos a las actividades, solo por cambiar algunos criterios y tener presente criterios cuando los estamos enunciando. Otra cuestión es que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla. Pensemos en uno de los criterios, que tenga alta demanda cognitiva. Si nosotros les damos ayudas de entrada, es frecuente en las actividades. Hay veces damos una actividad y decimos sugerencia o nota, realice una tabla de valores y haga tal cosa, pero usted le está dando sugerencias y no es que está haciendo más fácil. Eso en última instancia usted lo puede tener reservado para si el estudiante está bloqueado y no puede avanzar, bueno, podré hacer intervenciones, pero de entrada no le puedo poner el problema porque le quito la demanda cognitiva al problema si le pongo las estrategias, cómo pensarlo el problema. O sea, eso debo ser cuidadoso, no puedo poner ayuda. A nosotros nos ha pasado en matemáticas, cuando estudiamos la carrera de matemáticas, muchas veces en demostraciones de teoremas, que a veces dicen ayuda, considere tal cosa, y uno se queda pensando, ¿cómo usar eso que está diciendo la ayuda? Porque a mí no se me ocurriría con eso, y entonces quedaba todo limitado a pensar, por eso es la imagen que está esta profesora o esta maestra que está recortando ese pensamiento de los estudiantes. Muy diferente es, le enseño a pensar a mis estudiantes a otra cosa es, te digo cómo debes pensar esta actividad, que es muy diferente. Otra cuestión es también que veíamos en muchas de las actividades, y esto por confluencia de lo que dicen líneas de educación matemática, es que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. No significa que la actividad no tenga apartados o pasos. Lo que no puede ocurrir es que esté pautada para la misma finalidad. Imaginemos algo muy simple. Hago una secuencia con guardas o guías, con palitos, con piedritas, y entonces mostramos cómo es la figura 1, la figura 2, la figura número 3, y luego después preguntamos, ¿cuántos tiene la figura número 4? ¿Cuántos tiene la figura número 5? Realiza una tabla de valores. Ay, me está diciendo cómo debo pautar. Pensemos a veces en análisis matemáticos cuando les damos a un estudiante, le decimos, realice un análisis, un estudio de esta función y le ponemos A, determine el dominio. B, determine los cortes con el eje de las X. C, determine el corte. No, le estás pautando la actividad. Se entiende que el análisis de una función debería incluir todo eso. O estamos en estadística y le decimos, tengo esta situación, pedimos que haga un informe la persona y le decimos, A, determine la media, B, determine la moda, determine la mediana, determine los cuartiles, determine la varianza. No, eso está pautando usted la actividad. Eso se entiende que uno debería recurrir a diferentes y darse cuenta cuáles deberían ser cada Profe uno de esos. Marcel, qué pena volver a Dígame, interrumpir. Lo interrumpí ya varias veces. no es Profe, eso ninguna que pena. usted dice me parece muy importante en cuanto a la función, pero sería que nos pueda dar un ejemplo como de cómo podría uno, lo que usted dice es algo que realmente yo hago y es muy común hacerlo, pero pues eso que usted explique por qué no debe hacerse, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces le agradecería que me diera como un ejemplo, en vez de preguntar eso, cómo debería de pronto yo redactar un ejercicio que me permita a mí preguntar eso, pero sin preguntarlo así. Perfecto. Exactamente. Exacto. Lo que ocurre es que cuando uno lo está trabajando a esos ejercicios, uno debe trabajar de entrada, que entiendo, hacer un énfasis, si uno está diciendo, realice usted un análisis completo de esta función, entender qué se entiende por hacer un análisis de una función. Si usted dice, realice un informe con estos datos, le podemos decir, mira, en una determinada peaje o estos lugares de cobro en una autopista o una autovía, hay un determinado retardo, aparece en este registro de los últimos 60 automóviles que han pasado. Bueno, haga un análisis estadístico de estos datos, pero
¿Qué entiendo? Ahora, eso es el nivel de discusión con mis estudiantes. ¿Qué entiendo por hacer un estudio estadístico? Bueno, si estoy solamente en una estadística descriptiva inicialmente, se entiende que debo apelar a cada uno de ellos y decir qué me dice cada uno de ellos. Usted puede apelar a la media, a la moda, a la mediana, a los cuartiles, hacer un diagrama de cajas y bigotes, hacer un histograma, pero decida. Entonces le doy libertad al estudiante para que decida, no que yo estoy cumpliendo paso a paso, que usted le diga, haga un diagrama de caja y bigotes, el siguiente, haga un histograma, y hay veces, haga un histograma, considere los intervalos de tal lugar a tal lugar. No, porque no le estoy enseñando a pensar. Lo que estoy diciendo, le estoy diciendo cómo debe pensar. Y miren, haga la prueba a un estudiante cuando están trabajando en estadística o el área que usted quiera, le da una actividad, entre comillas, bastante real y uno dice, interprete los datos, ¿cómo podría analizar esa información? El estudiante es como que está esperando, pero dígame qué tengo que hacer, o sea, ¿qué calculo la media, la moda? ¿Qué debo hacer? Porque se acostumbró a que le hemos dado todo paso a paso. Una cosa es la actividad cuando estamos trabajando, las actividades le decimos a nuestros estudiantes en las prácticas es, usted elimine esa cantidad de pasos, pero eso significa que cuando usted está trabajando en clases, debe hacer niveles de reflexión, entender qué entendemos por análisis, qué entendemos por hacer un informe, qué entendemos por cuál es lo que estamos pidiendo de fondo, porque si no, tendemos a hacerlo así pasito a pasito cada uno de ellos. No sé si le ayudé con eso, con esos Sí, ejemplos. un poco. Pues, sí, yo me dirigía exactamente, yo doy matemáticas básicas y pues uno de los puntos que uno siempre pregunta o hace ejercicios es lo que usted está haciendo tal cual, usted lo diga, el dominio, calcule la imagen. Y bueno, cuando uno contextualiza problemas es diferente, toca pensar más, es lo que Exacto, sí es cierto. exacto, exacto. Entonces, lo que yo puedo hacer es darle la función al muchacho, pero decirle, analice la función o cómo es, describa las, bueno, no sé, es Sí, que creo que le entendí así o no sé si le entendí bien. O sí, sea, sí, no sí. Lo que pasa decirle es que usted, calcula el dominio, sino haga un análisis de la función, pero en clase yo ya tengo que haber explicado y discutido con él qué es un análisis. exacto, Ya, exacto, es así, listo. es así. O sea, Bueno, en clase es, usted ya entendió decir, ¿qué significa analizar una función? Tengo que describir qué cosas puedo analizar y puedo ver de la función. Bueno, puedo ver extremos, puedo ver raíces, dominios, imagen, cortes con el eje de las coordenadas en general, crecimientos, decrecimientos, intervalos de concavidad, convexidad, lo que usted haya decidido para ese contexto, ¿no? No es que todo eso es el análisis. ¿Qué pasó? O sea, ¿y cuáles son las herramientas? Entonces, eso es lo que permite hacer el análisis. Entonces, yo entiendo que analizar una función implicaría buscar más elementos, no que me digan cuáles son todos los elementos que... Esto sería, lo vamos a hacer así muy simple entre nosotros, como una receta, cuando hacemos una receta de cocinas. A ustedes le dicen, bueno, usted tiene que preparar tal comida. Bueno, pero no me están diciendo, usted compre esta cantidad, compre la otra. Esa receta no, uno debería tener un criterio así más genérico. No debería estar ahí pautado porque si no coarta toda la libertad. Cuando tenga que resolver problemas en los entornos cotidianos, donde él se encuentre trabajando, no lo tiene pautado de esa manera. Se encuentra con una situación y tiene que decidir qué hacer, qué cosas. Pensemos hay veces en estadística. En estadística tengo un conjunto de datos y los tengo que analizar. Y no me va a aparecer así el detalle de cada uno de los pasitos de lo que uno haría en estadística descriptiva o estadística hasta dentro de estadística inferencial. Lo mismo pasaría con geometría y cada uno de ellos. Si seguimos con otros criterios, les cuento ahí otros que hemos ahí trabajado, es, por ejemplo, este es más básico, que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. Ahí, esto forma parte, lo sacamos del enfoque ontológico semiótico, cuando tenemos el sistema normativo dentro de matemáticas. Nosotros le hacemos una pregunta a los estudiantes y si el estudiante responde y da la respuesta, nada más, le decimos, no, pero usted no lo explicó, pero usted tampoco lo pidió. O sea, en ningún momento le pusimos
justifique la respuesta o justifique los argumentos que usted está dando. No, no, muchas veces nos limitamos a las respuestas. Ahí coloco ese ejemplo, a mí me gustó porque esto lo hemos visto en secundaria, los primeros años de secundaria aquí en Argentina, cuando estudiantes hacían esta cuenta, así -7 más 3 igual a -4. Y uno podría decir, ¿está bien o está mal? Claro, si solo me limito al número, a -4, está bien. Pero si ahora yo les llegara a pedir el argumento al estudiante, cómo hizo esa cuenta, ahí ponen en juego qué comprendió de matemáticas. Y voy a decir un argumento que nos sorprendía a algunos estudiantes cuando van a estos profesores o profesoras de particular, o sea, para apoyo escolar, que les enseñan reglas mnemotécnicas, que las reglas mnemotécnicas terminan siendo, entre comillas, exitosas porque les permite hacer algo, pero no son adecuadas dentro de matemática para justificar. Yo podría decir, miren, por ejemplo, tengo acá -7 más 3. ¿Cómo hago esta cuenta? Para mí es fácil. Tengo un menos y tengo un más. Menos por más es menos. Eso significa que tengo que restar. ¿Cómo voy a restar? El número más grande, que es este que tengo acá, que es el 7, le voy a restar el 3. Entonces, a 7 le resto 3, me queda 4. El número más grande, este es el 7, y como tiene un menos, entonces el resultado es con menos. Esa es una de las reglas mnemotécnicas que circulaban a los niños cuando están trabajando, en los profesores que le dan apoyo escolar. Y uno dice, claro, en un argumento lo entiendo esto, y uno dice, pero está separando el signo del número, está viendo. Entonces, por eso decíamos, usted pida siempre argumentos, porque la persona tiene que argumentar y justificar. Aprender a escribir en matemáticas. Nos pasamos ahora a unos criterios en los minutos que nos está quedando. Criterios para la inclusión de las TIC, algunos de ellos nada más, como los más elementales. Uno de ellos es, que lo hemos visto, es favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas. Que cuando yo lo incluyo, uno dice, ¿por qué favorece la búsqueda? Van a encontrar en ese texto que les dejamos ahí más ejemplos, cosas. Yo no le estoy colocando acá ejemplos, porque recuerden, la idea original no era que les iba a contar todo esto. Esto lo tenía así como plan B, de pensar, bueno, si pasa que nadie participa, bueno, les cuento yo, porque si no se nos caía el taller casi de hace como 40 minutos atrás, cuando decía, bueno, no participó nadie del grupo y entonces, bueno, no salió ningún criterio. Entonces, tenía pensado, les cuento algunos, pero no les incluía los ejemplos porque si no se hace muy largo. Favorecer la búsqueda de pruebas matemáticas, y esto es que yo lo pienso en términos de favorece la visualización, favorece la experimentación, favorece el factor sorpresa, la búsqueda de pruebas, la retroalimentación. Hay ejemplos en el texto de cada uno de ellos. O sea, yo lo puedo incluir porque esto es lo que lograría la inclusión de las TIC. Por eso las incluyo. No porque lo haga más rápido al ejercicio, sino es porque me favorece algo que me va a ayudar en los procesos matemáticos que van a estar de fondo. O sea, la visualización, la experimentación, el factor sorpresa es, ay, me di cuenta de algo que no lo tenía presente, porque en la imagen que yo estaba formando no era esto, buscar pruebas. La idea de retroalimentación es, puedo darme cuenta porque muevo algo, darme cuenta que no es así, entonces experimento con el software. Otro criterio para nosotros es imprescindibilidad de las TIC. ¿Qué sería imprescindibilidad de las TIC? ¿Qué piensa esto? Si el hecho de no usar las TIC para resolver o sí usarlas es indistinto. Si usted me dice, sí, es indistinto, da lo mismo usar TIC o no usar TIC para la actividad, entonces las TIC no son significativas para esta consigna. Solo es una imposición que hace el profesor. Hay ejemplos en el texto para quienes estén interesados en decir cuándo sería imprescindible, cuándo no es imprescindible. Este sí es más obvio de entender, que es no perder de vista el objetivo matemático. Es frecuente que lo hemos visto en los profesores, que se pierde de vista el objetivo matemático. Y me centro en enseñar un recurso. O sea, el foco tiene que ser que enseño algo matemático. No tiene que ser que termino enseñando el recurso. Y uno dice, bueno, pero mis estudiantes no saben usar GeoGebra. Bueno, pero una cosa es que les enseñe algunos comandos para resolver ciertas actividades porque trabajo con GeoGebra, y otra es que yo estaba enseñando una clase de matemática y ahora las actividades están centradas en que use el deslizador, usando el deslizador haga tal cosa, haga una construcción dinámica con tal cosa, pero usted está enseñando el software. ¿Para qué quiere la construcción dinámica? La construcción dinámica tiene que haber sido porque quería algo de matemática de fondo. Es
sí determinado. No haga la pregunta, no haga la pregunta, es usar un deslizador, sino determine, bueno, este grupo de curvas, por ejemplo, para imaginar, para que no quede tan abstracto, yo puedo agarrar un conjunto de funciones de segundo grado y modifico el parámetro B. Si yo modifico el parámetro B y las dibujo, todas ellas, todo el conjunto de curvas, de parábolas de segundo grado, que se les modificó el parámetro, el lineal, todos los vértices de todas esas parábolas conforman una nueva parábola. Bueno, pero entonces eso es lo que quería ver en un estado dinámico. Después, cuando uno mira, otra cuestión es incluir diferentes usos de las TIC a lo largo de toda una secuencia. ¿Qué sería esto? Bueno, puedo usar algún software, puedo usarlo como medios de comunicación entre los estudiantes. Esto es interesante, el medio de comunicación. Aprender a debatir una idea en un foro, que lo tengo que hacer corto, preciso. No es lo mismo estar explicando de manera... Cuando a mí me dicen, usted tiene que participar aquí, debatir una idea, donde lo que tengo que hacer es recuperar las ideas de mis otros compañeros. Es un medio de comunicación. Discutamos una idea. ¿Qué sería discutamos una idea? ¿Dónde se usa la regla de 3 simple en la vida cotidiana? Bueno, alguien debe participar, pero usted no participe con más de 4 líneas. Y si alguien participó anterior, usted no vuelva a decir lo mismo. Entonces, esas cuestiones son interesantes que las trabajemos. El uso de Internet para la búsqueda de información. Debo aprender a buscar información en Internet, información en matemática. Hay sitios confiables, sitios no. Información relevante con respecto a estadística. ¿Dónde la busco? ¿Cómo interpreto una determinada información? La idea de complementariedad. Acá me voy a ir porque ya estamos en los últimos minutos antes de cerrar y quería ahí verles las caritas. Las TIC no deberían reemplazar a cualquier otra forma de trabajo en la clase. Me quiero pasar a contarles un pasaje total, esto lo van a leer. Me quiero quedar con algunos criterios de intervención. Voy a pasar es libertad para apelar al uso de las TIC. No debería ser una imposición, usted use tal software o tal programa. Y estos criterios con jerarquía. Me quiero quedar con 2. La imprescindibilidad de las TIC, no perder de vista el objetivo matemático cuando incluyo tecnologías. Y me paso ahora para gestionar una clase. Acá sí, y acá los voy a sacar de las líneas de educación matemática. Recuerden que todas ellas son constructivistas, así que algunos criterios son evitar dar más información que la estrictamente puesta en juego en la pregunta o respuesta del alumno. Lo traducimos. Habitualmente, cuando el estudiante tiene una duda, el profesor se comporta, en la jerga actual sería como Google, le da toda la información. Profesor, esto me da 44 y el profesor, no da 44. Hay que hacer tal cosa, hay que prestar. Le dio, no. Uno debería actuar como, voy a usar una metáfora, como un psicólogo matemático. Hacer buenas preguntas para que el que llegue a la reflexión, llegue a la respuesta, sea el estudiante. Pero eso significa que hice un buen análisis a priori de la actividad. Sé que si mi estudiante me dijo, profesor, me da 44, yo sé que cometió un error y puedo advertir por qué llegó hasta el 44. Pero no le voy a decir que está mal, sino que tendré que hacer buenas preguntas para que él mismo advierta que está equivocado en lo que está haciendo. Esto se empalma en lo que estaba hablando recién, es prever el tipo de errores y dificultades que puede tener el estudiante al resolver la tarea y tenerlas en cuenta en el proceso de aprendizaje y gestión de la clase. En el texto que les dejo ahí para lectura, si alguien está interesado, hay ejemplos de diálogos de cuáles serían malas gestiones de clases, cuáles serían buena gestión de clases. Esta es otra también, está relacionada con la anterior, ha surgido de trabajos con los profesores. Evitar decir directamente si la resolución es o no correcta. En cambio, pedir explicaciones para tratar de entender el modo de pensar que lo llevó el estudiante hasta allí. Es habitual que los estudiantes acostumbran a preguntarle al profesor si es correcto que dio 44, que dio 55, y el profesor dice, sí está bien, continúa con el siguiente. No debería hacer eso. Debería estar preguntando para que el alumno aprenda a tener mecanismos de autocontrol. ¿Por qué estaría seguro que es 44? ¿Cómo me podría dar cuenta que 44 es la respuesta? No puede ser, no sé, ¿cómo no sé? O sea, yo tengo que darme cuenta de un mecanismo de control. O sea, no podría ser que yo resuelvo,
Voy a contarles un ejemplo de que pasaba los otros días con un grupo de estudiantes. Hacían un cálculo, era un documento que se vencía dentro de un determinado tiempo y era cuánto dinero había que tener hoy para que dentro de 6 meses pudiéramos pagar esa deuda. Y ellos sacaban la cuenta y le terminaban sacando, algunos de ellos, un monto que era más alto que dentro de 6 meses. Entonces decían, a mí me da tanto. Bueno, ahora decíamos, bueno, ¿sería razonable que hoy yo tendría que tener más dinero colocándolo en el banco para que dentro de 6 meses tenga esa cantidad? Entonces decía, claro, no es razonable. Entonces, es llevarlo a que el estudiante sea el que razone, no el profesor el que está diciendo, está mal, revisa que seguramente te equivocaste en la cuenta. Es más de lo mismo, es evitar pedir solamente explicaciones cuando advertimos que la respuesta es incorrecta. Esto forma parte del sistema normativo dentro de las clases, el enfoque ontológico semiótico lo trabajamos a esto. No les puedo pedir, si el profesor está, Jaime, ¿cuánto le ha dado a usted? Me ha dado 44. Bien. A usted, si no le sigo preguntando, es porque 44 era la respuesta. En cambio, uno debe pedir siempre las explicaciones. Si está bien, es para que lo fundamente. Si está incorrecto, es cómo él se daría cuenta que esa respuesta es correcta. Y esta es un poco más largo, ya para ir finalizando, es incluir preguntas que activen la reflexión sobre la tarea realizada. El proceso de reflexión es el que nos ayuda a nosotros a comprender, entonces, preguntas que nos inviten a comparar resoluciones que hicieron, decisiones sobre ventajas o desventajas de diferentes métodos utilizados, pero eso significa que tengo mentalidad abierta para trabajar en clases con diferentes métodos para resolver un mismo problema y entonces analizo ventajas y desventajas que tendría, cuándo, con números pequeños, con números grandes, cuándo es práctico hacer esto, en qué contextos sí, en qué contextos no. Estrategias que resultaron útiles a la hora de resolver alguna actividad, estrategias que no resultaron útiles. La persona tiene que reflexionar sobre eso porque forma parte del proceso de aprendizaje. O incluso cuando el alumno estaba bloqueado, preguntas que el docente le hizo que le ayudaron a avanzar en la tarea o cómo se dio cuenta que pudo avanzar en la tarea, salir de ese proceso de bloqueo. Son difíciles este grupo de preguntas, pero uno las puede intentar, ¿no? Vínculos entre conceptos matemáticos que a veces parecen pertenecer a áreas diferentes, si no queda la matemática muy compartimentalizada, como compartimentos así estancos. Ahora terminé con lo de álgebra, ahora paso a geometría, que no tiene nada que ver, y ahora paso con estadística, que no tiene nada que ver, y existen los vínculos. Pero los vínculos los tenemos que encontrar nosotros como profesores. Exactitud o no de una respuesta que tienen, las hipótesis supuestas, si corresponden. Bueno, acá había ejemplos, me voy a saltear ejemplos porque lo que vamos a hacer es cerrarlo. O sea, ahora tenemos ahí un plan B y como cerrar algunas ideas, nada más en esto es trabajar de una manera diferente. A veces no se descuidan los contenidos de matemática que suelen ser preocupación central de los profesores, porque a veces los profesores dicen, pero yo con esta forma de trabajo no voy a avanzar en matemática. Lo que ocurre es que tengo que reflexionar es si usted está avanzando en matemáticas, si es usted el que está avanzando y los estudiantes no, porque a veces terminamos diciendo, yo he dado todo esto, logré finalizar mi programa de estudio. La pregunta es, ¿qué aprendieron sus estudiantes? No, ¿qué dio usted? Por eso el foco no es yo he dado esto, ya está, yo completé mi programa, no sé si mis estudiantes lo aprendieron o no. Entonces hay que ser precavido en eso. Eso hay una tendencia también mundial que uno puede ver, que hay veces uno debe determinar cuáles son aprendizajes que son prioritarios. Aprender en menor cantidad de algo con mayor profundidad y no mayor cantidad de cosas con menor profundidad. Aprender a pensar en matemáticas. Lo que sí vemos es que los profesores se encuentran a veces en una posición incómoda de no saber sobre temas ajenos a las matemáticas, pero eso es un aprendizaje que tenemos que hacer, aprender cómo se usan las matemáticas en otras disciplinas. Si se hacen evaluaciones auténticas, ya pegado con el tercer punto que pedían las evaluaciones PISA, evaluar lo que efectivamente aprenden los estudiantes, se ven logros muy significativos, con herramientas no al respecto. Si nos preguntamos si es posible diseñar buenos problemas de matemáticas acordes a la realidad actual, al siglo en el cual nosotros estamos, sí son acordes. Bueno, quiero verlos
ahora y en los minutos que están. Compartir alguna idea, Pues, alguna profe, inquietud. yo hablo mucho. Qué pena con mis compañeros. No, profe, por favor, usted puede hablar todo lo que usted quiera, es un lujo Eh, escucharlo. Profe, yo creo que usted me creó muchas más inquietudes. Pues yo pensé que iba a traer. No, pero no lo digo de mala manera. Eh, es todo lo contrario, pues uno de pronto tiene la mala costumbre de estar buscando soluciones cuando lo que debería estar uno haciendo es preguntas. No, me da las inquietudes es porque pues usted plantea en los criterios cosas muy importantes, que la pregunta más grande es el cómo, ¿cierto? El cómo sería, cómo puedo yo llevar eso que usted dice, porque yo sé que esto es un taller muy rápido, pero pues ya a la práctica ya es una cosa muy, muy distinta. Eh, eso que usted plantea en cuanto lo último que yo le escribí por ahí, profe, sí, sobre que uno se la pasa diciendo, o uno escucha a los compañeros de uno diciendo, yo di esto o terminé, es porque también uno se ve presionado donde uno trabaja, porque si usted tiene que dar los contenidos, si el estudiante aprendió o no, no parece que fuera importante hasta que el estudiante pasa del curso y el profesor que lo recibe, pues se da cuenta que el muchacho no aprendió mayor cosa. Entonces le caen a uno con toda. Cuando eso es una forma de hablar de aquí en Colombia, es que pues van y le dan a uno una muenda académica por esas cosas. Es muy complicado y ahorita pues con esta virtualidad, yo creo que todas esas cosas que usted decía que pasan en Argentina, yo pienso que pasan exactamente igual. En Colombia, no sé si el hecho de que uno esté frente a un computador y por mucho que uno trate de concentrarse, eso distrae, por eso, por ejemplo, usted nos hacía preguntas y uno se queda como mudo, porque no le salen las ideas igual, siento yo, a como cuando uno las hace en persona con un grupo que uno les ve las caras, uno puede ver los compañeros. No sé, yo creo que eso es lo que le pasa a usted, nos pasa a todos con los estudiantes, pero pues me pareció muy, muy bueno, yo había asistido nomás a una conferencia suya, y me deja muchas inquietudes de cómo eso tan chévere, todas las cosas que sobre eso, cómo lo voy a hacer. ¿Cómo? No sé. No Profe, tengo pero ni mire, yo me ofrezco, usted tiene mi correo, le paso mi número de WhatsApp, o sea, encantadísimo de conformar. Me voy a copiar acá el número para quien, esto es más 549-353-5084-602. Ese es mi número para WhatsApp, que a veces es cómodo para comunicarnos con audio, con esto. Encantadísimo colaborar con colegas. Y yo trabajo con varios equipos de investigación y sabe que le cuento, profe, cuando uno logra poder trabajar de manera diferente, cuando uno conforma equipos con otras personas y se da cuenta que no está solo. Hay hasta investigaciones en tesis de doctorado, una es de Geoffrey Roulette, que es de Canadá, donde eran profesores ejemplares en matemática y les llamaban profesores que hacían clases en high school, o sea, en la escuela secundaria, que eran diferentes a los otros profesores. Pero estas clases eran sostenidas por profesores que pertenecían a grupos de investigación, que no se dejaban rápidamente, porque si yo estoy en la escuela y el profesor que tengo en el curso siguiente es un ortodoxo clásico y me dice, pero profe Diana, los estudiantes no saben las propiedades de los números reales, no sabe esto, usted se termina acomodando a ese otro profesor y deja de ver que lo que está ocurriendo es que ese profesor se está equivocando porque está enfocado en una matemática ortodoxa, clásica en los estudiantes, que no es el modo en que se enseña matemática, que no es el modo en que aprenden los estudiantes. Entonces, al estar vinculado a grupos de investigación, usted tiene elementos para decir, mire, profesor, no es esto, mire, lea el diseño curricular. El diseño curricular no dice que usted debería estar aprendiendo reglas y procedimientos. Si usted lee el diseño curricular, voy a leer el de Colombia, que es igual al de Argentina,
plantea otra postura y entonces usted discute académicamente con alguien, decir, lo lamento, usted estará equivocado, queda con esto, pero yo no le voy a estar preparando a mis estudiantes, avasallando en contenidos, en reglas y procedimientos, porque usted quiere que estos estudiantes aprendan a hacer reglas y cosas mnemotécnicas. Y esto le aseguro que lo he padecido, ¿eh? O sea, lo he padecido porque me ha pasado de tener el colega, yo por ejemplo, en una de las universidades doy matemáticas 1 y 2 y el profesor de matemáticas 3 es otro profesor, es ingeniero y entonces tiene la imagen de una imagen totalmente, y estamos en una carrera de ciencias económicas. Entonces, matemáticas 3 la ven como en ingeniería, cuando uno dice, pero si es la carrera de contador público y licenciado en administración, no debiera ser para un ingeniero. Así que las discusiones siempre van a estar ahí. Pero yo creo que lo que usted dice es muy importante y es al menos dar las discusiones, porque cuando no se dan es muy complicado. Yo creo que eso que usted plantea es la clave, profe. Muchas gracias. No, por favor, profe Diana. Profe y la profe Carolina. La angustia de que tiene la profe Carito es natural. Es natural porque, claro, uno siempre espera, y voy a decirlo así entre comillas, la receta. O sea, está el criterio, está el ejemplo, replíquelo. Y justamente no se trata de eso. Cuando investigamos y estamos en didáctica de la matemática, primero tenemos que, también entre comillas, llenarnos de teorías. Es decir, leer teorías de manera muy crítica, porque en una postura o en otra teórica, una me conviene más o no, dependiendo del contexto, dependiendo de los estudiantes, incluso del programa académico que estén haciendo. Bueno, hay una cantidad de variables, por eso es un problema multivariado. Y entonces no hay una única respuesta, no hay una única receta, pero en el momento en que nos apropiamos de esas posturas teóricas, ya podemos intervenir y hacer y construir nuestros propios ejercicios. Que esa escala, y digo a escala porque está en chirriquitico, lo que hemos venido construyendo con la Facultad de Ciencias Ambientales. Para nosotros hacer una reorganización de los contenidos, por empezar por los contenidos que son la excusa para lograr el propósito de la asignatura, nos reunimos con los profesores que orientan allá en ambiental sus diferentes líneas, los de suelo, los de etc. Al conocer ellos en dónde, para qué y cuáles son los problemas que van a afrontar, entonces a nosotros como profesores de matemáticas con unos lentes diferentes, entonces ya decimos y hacemos la transversalización y podemos darnos cuenta y decir, esto es importante aquí, o es importante, no lo había entendido, que lo puedo contextualizar de esa manera, y así es como nos dice el profe Marcel. No son ejemplos armados, sacados de un libro, sino que son ejemplos reales, que era más o menos, y que fue una experiencia bonita, solo que la pandemia no la truncó, y es que incluso la profe Carolina tuvo la oportunidad de ir con los profesores de práctica a alguno de sus talleres o alguna de sus experiencias de campo. Ellos obviamente siguen con sus objetivos y sus propósitos de su salida de campo, pero uno desde acá como profesor de matemáticas va con otros lentes. Entonces, eso es una construcción, y por eso la educación es tan bonita, porque yo siempre he dicho, o sea, en educación no hay un punto final, no hay un punto definitivo, sino que todos los días estamos en construcción por la misma dinámica social a la que se refiere. Eso quería intervenir. Yo no voy a dejar contestar a Marcelo, no lo voy a dejar contestar, porque como ahorita vamos a la otra sala, y ya todo el mundo ya está conectado, entonces allí en el chat ustedes tienen la dirección de la otra sala, y la idea es que allá, pues bueno, en cada taller había poquiticas personas, entonces a ver si logramos como de pronto estas preguntas, estas observaciones que les podamos hacer en estos minuticos a ustedes, pues sean como para todas, como para todos, y que ustedes puedan interactuar un poquitico. Entonces les voy a pedir el favor
que allí está el link, entonces lo pueden dar el link y nos vemos en la otra sala. No se vayan a perder por el camino. Nos vamos a quedar tomando jugo, Martica. Ah, bueno. No, ahí nos vemos, ya la otra sala ya están llegando. Listo, bueno, gracias, profe Marcel. Bueno, Marcel, definitivamente Muchas ya gracias, profe. tenemos tu club de fans, eso sí, ya definitivamente.